celeste, la luz directa de los rayos solares y la luz global que contempla la suma de la difusa y la directa. Con esto claro podemos describir cada uno. El flujo difuso es el que proviene de toda la bóveda celeste, a excepción de la corona solar. Es resultado de la dispersión, de la absorción y de la reflexión de los rayos solares sobre los diferentes componentes de la atmósfera, como las moléculas de aire, las partículas suspendidas, el vapor de agua y otros gases. La disponibilidad de este flujo difuso va a depender de las características temporales de la atmósfera de cada sitio, como la concentración de vapor de agua, ¿no? Los rayos solares que logran atravesar todos estos componentes atmosféricos, pues van a llegar como flujo directo a la superficie de la Tierra. La incidencia de estos rayos solares varía durante el día, como lo sabemos, durante el año y según la latitud de cada sitio. Es muy sencillo realmente poder calcular la posición del Sol y su interacción con el objeto arquitectónico a partir de la geometría solar. Y por último, el flujo global es la suma del directo y el flujo difuso, ¿sí? La luz natural presenta una variabilidad compleja. Por un lado, presenta variabilidad temporal, ya que varía en el tiempo, y tiene una variación también espacial, ya que no es la misma la luz natural que tenemos aquí en la Ciudad de México, que en Bogotá, que en Londres o que en cualquier otro sitio del planeta. Tampoco es la misma, tiene esta variabilidad temporal, no es la misma la luz natural que tenemos en época de secas como en época de lluvias. Esta variabilidad de la luz natural es lo que la hace realmente compleja, ¿sí? Entonces, lo que vamos a abordar el día de hoy principalmente es la importancia de la luz natural. Vamos a mencionar que la luz natural nos permite reconocer nuestro entorno, nos proporciona información sobre la hora del día, la estación del año, las condiciones atmosféricas, aún desde el interior del espacio. La luz natural nos regula los ciclos biológicos, estos son fundamentales para el equilibrio físico y psicológico. Varios estudios han mostrado cómo privar a las personas del ciclo luminoso natural día-noche genera trastornos en la salud y en el bienestar de las personas. Y por el otro lado, tenemos la influencia positiva. La luz natural, con su espectro completo y único, crea sensación de bienestar, genera mejor desempeño laboral, escolar, y se ha mostrado cómo en enfermos acelera el proceso de recuperación. La luz natural nos revela y enaltece los espacios arquitectónicos. Todos podemos coincidir en diferentes obras arquitectónicas en donde la luz natural se ha utilizado como un elemento de la composición y grandes arquitectos la han utilizado, han proyectado atmósferas lumínicas con esto y nos presentan atmósferas en inigualable armonía. También el uso adecuado de la luz natural nos puede generar ahorros energéticos si reducimos sobrecargas de enfriamiento o calefacción y no recurrimos a la luz artificial durante el día. Todo esto genera menos impacto al medio ambiente. Y lo que voy a hacer a lo largo de la presentación es detallar en cada uno de estos aspectos la importancia que tiene la luz natural. La luz natural, la luz, ¿no? Sabemos que es el espectro del visible, que va de los 380 nanómetros a los 780 nanómetros. La luz, que es una radiación electromagnética, tiene estas propiedades duales, ¿no? Que son longitud de onda y fotones. Las longitudes de onda viajan en el espacio, interactúan con diferentes elementos y en el momento en donde tocan nuestra córnea se distingue más como un fotón. Estos fotones llegan a la retina, en donde tenemos, ustedes bien lo saben, bastones y conos. A través de un impulso nervioso llega al cerebro y es donde genera la sensación visual, ¿no? Este proceso nos ha permitido reconocer, entender y apreciar el mundo y su belleza, ¿sí? La luz natural nos proporciona información sobre el contexto. Por ejemplo, esta imagen de la izquierda que presenta un cielo nublado, a punto de llover, como lo decimos coloquialmente, a través de los niveles lumínicos nosotros podemos determinar que realmente es
propiamente luz difusa de la bóveda celeste lo que estamos recibiendo, tanto en el espacio exterior como en el espacio interior. En la fotografía, en la imagen de la derecha, nos situamos en un espacio en donde podemos percibir un cielo despejado. Esto lo vemos claramente en el exterior, pero también se percibe en los interiores de los espacios, ¿sí? Entonces nosotros, si desde el interior de los espacios podemos percibir cómo está presentándose la luz natural a través de sus diferentes flujos, podemos tener una sensación de pertenencia y sentirnos que pertenecemos al espacio nos crea cierta sensación de bienestar, ¿no? Nos vinculamos con el exterior, nos ubica en el espacio, en el tiempo, y esto de inmediato nos genera una sensación de bienestar. La luz natural nos regula los ciclos biológicos fundamentales para el equilibrio físico y psicológico de las personas, ¿sí? Aquí vemos un diagrama y lo hemos estudiado en diferentes niveles, cómo el ciclo nocturno y diurno eh, está relacionado con diferentes secreciones de hormonas y diferentes procesos en nuestro organismo, ¿sí? Bajo la oscuridad, que es necesaria que vivamos, se generan ciertas temperaturas, se generan ciertas hormonas que nos hacen descansar, que sobre el descanso nos recuperamos, y con la luz diurna se segregan otras hormonas que nos mantienen alertas, que nos mantienen despiertos, que modifican la temperatura. También tiene que ver con el cortisol, ¿sí? Entonces, todo este ciclo luminoso de luz y oscuridad durante un periodo de 24 horas nos regula los ciclos circadianos, ¿sí? Em, Tanto ha sido estudiado este, este fenómeno en las últimas décadas que ya se nos puede dar hasta una receta, ¿no? Nos recetan, por ejemplo, exponernos 3 horas durante la mañana a alrededor de 520 lux o más para poder sincronizar de forma diaria nuestro ciclo circadiano. Es importante mencionar que diariamente tenemos que sincronizar este reloj biológico para mantenernos con bienestar. 3 horas por la mañana con valores de aproximadamente 520 lux, ¿no? Cualquier desajuste puede traer consecuencias en nuestra salud y en nuestro bienestar. Los ritmos circadianos son los cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario y responden principalmente, permítanme, a los ciclos de luz y oscuridad de las 24 horas. La luz natural que es transmitida a los espacios intramuros nos permite ver y desarrollar nuestras actividades diurnas en ellos. En el exterior tenemos valores en un cielo nublado de 20.000 a 40.000 lux, ¿no? Ese es un rango de iluminancia de un cielo nublado, completamente nublado. De un cielo despejado tenemos de 50.000 a 120.000 lux, ¿no? Entonces, cuando consideramos los niveles lumínicos dentro de un espacio, podemos pensar en guiarnos por la normativa sobre luz artificial principalmente, que nos pide de 300 lux, 500, 1000, dependiendo del detalle que realicemos, ¿no? Para realizar estas tareas visuales. Entonces, realmente, para realizar nuestras tareas visuales en los espacios intramuros necesitamos muy poco de lo que está en el exterior. Necesitamos alrededor de 1%, 2%, 3%, 4% para poder realizar las tareas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una cantidad muy pequeña de lo que tenemos en el exterior. Depende del envolvente del objeto arquitectónico y de cómo tratemos el interior del espacio, pues cuánto podemos aprovechar del exterior. Aparte de la luz, ¿sí? Aparte de que esta luz nos permite desarrollar nuestras tareas visuales, también, como estábamos viendo, nos genera sensación de bienestar. Y esto permite que podamos tener un mejor desempeño laboral y escolar, ¿no? También el recibir la luz natural del exterior, tenemos que contemplar que no presente brillos y altos contrastes, ¿verdad? Porque esto nos podría llegar a molestar a la vista.
Y siempre que hablamos de luz natural, lo tenemos que referir a que tenemos que tener también un adecuado confort térmico en el interior del espacio, ¿no? No podemos llegar a tener sobrecalentamientos, no podemos perder demasiado calor a través de los grandes ventanales. Siempre la luz natural va de la mano con el clima del lugar, con las estrategias bioclimáticas, para que las personas en el interior del espacio gocen de un confort térmico. Regreso a esta cuestión del buen desempeño laboral y escolar. Esto genera poco ausentismo, lo cual hace una ganancia para todas las partes. La luz natural en espacios laborales, escolares y de recuperación. Por ahí de los 60, 70 en Estados Unidos se decretó que era mejor que las escuelas a nivel primaria no tuvieran ventanas porque esto distraía a los estudiantes. Entonces se diseñaron una serie de escuelas sin ventanas y solamente iluminadas con luz artificial y aire artificial, ¿no? En el entendido, de nuevo, que una ventana podía distraer a los alumnos. Claramente esto después se vieron las malas consecuencias de estas políticas, de estas estrategias, y actualmente, claro, ha habido muchas investigaciones en escuelas, en oficinas y en hospitales que mencionan, que enfatizan cómo la luz natural puede crear esta sensación de bienestar, como en el caso de enfermos acelera el proceso de recuperación, ¿sí? Como en oficinas, pues hay un mejor desempeño laboral y como en escuelas hay un mejor desempeño escolar. Esta cuestión de las ventanas no nada más está pensada para dejar entrar la luz natural, sino también para que las personas puedan tener vistas al exterior. Esto va de la mano. Al tener vistas al exterior, de nuevo, tenemos un vínculo con nuestro contexto y al tener un vínculo con nuestro contexto, nos sentimos que pertenecemos y esto nos crea sensación de bienestar. La luz natural en la atmósfera. La luz natural viaja en la atmósfera, proviene del Sol, ya dijimos, atraviesa toda la atmósfera terrestre a través de sus 5 capas y llega a la superficie de la Tierra, ¿no? A través de esas 5 capas se llevan a cabo una serie de procesos de extinción. Estos procesos de extinción, como se mencionó al principio, son absorción, dispersión y reflexión a través de componentes atmosféricos, moléculas de aire, partículas suspendidas, gases y otros componentes atmosféricos, ¿no? Entonces, la luz, estos rayos viajan en el espacio hasta encontrarse con algún material. En este caso es un espejo de agua natural, en la naturaleza, que lo que está haciendo es reflejar, ¿no?, la luz. Hay un concepto muy interesante de la atmósfera terrestre que se llama diatermancia. Esto describe cómo los rayos solares al cruzar, al atravesar la atmósfera, estos rayos solares no calientan la atmósfera, ¿no? No interactúan con los componentes atmosféricos, sino logran pasar directamente a la superficie de la Tierra, ¿no? El calentamiento de la atmósfera se lleva a cabo con la reflexión de los rayos solares en las diferentes superficies, en la superficie de la Tierra. Todos los procesos el proceso de extinción a través de todos sus mecanismos que generan la luz difusa de la bóveda celeste, pues nos generan todo este bellísimo espectáculo, ¿no? Que es un contraste entre la luz difusa de la bóveda celeste y los rayos directos solares. Entonces, la luz natural viaja en la atmósfera hasta que no se encuentra con un elemento, ¿verdad? En este caso, nosotros deberíamos de contemplar que los objetos arquitectónicos que proyectamos, lo que van a hacer con la luz natural, por un lado es absorber parte de esa energía electromagnética, por otro lado la van a reflejar y por otro lado la van a transmitir al interior de un espacio, por ejemplo, ¿no? Entonces, de aquí la importancia de cómo nosotros concebimos los objetos arquitectónicos para que interactúen con la luz natural. Y de aquí nos vamos a la importancia que tiene la luz natural en la arquitectura, ¿no? Y cómo diferentes diseñadores, arquitectos, han incorporado la luz natural en su quehacer arquitectónico. Tenemos muchos referentes y de estos, los que rescato en esta ocasión son Alvar Aalto, Louis Kahn, Le Corbusier y Barragán, ¿no? En el primer ejemplo tenemos el ayuntamiento de Sainet-Salo de 1949 en Finlandia.
De Louis Kahn, quería hacer un ejemplo, enfatizar sobre el Museo de Arte Kimball en Estados Unidos. De Le Corbusier, Notre-Dame de Ronchamp, y de Barragán, parte de las Capuchinas y su casa estudio. Entonces vamos a detenernos brevemente a ver, en este caso, esta interacción de este complejo con la luz natural, ¿sí? Aquí Álvar Aalto lo que hace es contemplar un espacio de conducción, que es un patio, en donde capta la luz natural y hace que incide en el interior del espacio a través de estos dispositivos de control, que son los más conocidos, que son las ventanas, ¿no? Al proponer este material, que en este caso es un ladrillo, en Finlandia, cuando hablamos de los países nórdicos, decimos que pocas veces tienen luz, pero la verdad es que bajo sus cielos nublados tienen suficiente luz, ¿no? Ya estábamos hablando que un cielo nublado proporciona de 20.000 a 40.000 lux, no es poco. Lo que tienen poco, sí, puede ser no a lo largo de todo el año como en Colombia y en México, que gozamos de los rayos directos del sol. Lo que tendrían poco sería los rayos directos solares, ¿no? Que lo que generan es un contraste muy interesante. Entonces, de todas formas, aquí lo que estamos viendo es la incidencia de la bóveda celeste, que es luz difusa, y los rayos directos solares, ¿no? Entonces, a través de este patio se capta la luz natural y este material ladrillo lo que hace es reflejar la luz natural, tanto directa como difusa, en unas tonalidades cálidas, ¿no? Entonces, ya de forma cálida entra al interior del espacio y pues baña de calidez aún en los meses de invierno los espacios interiores. Louis Kahn con su Museo de Arte Kimball, que fue apoyado por Richard Kelly, ¿no? Uno de los primeros diseñadores de iluminación que proviene del teatro, trabajó con él en este museo de arte y idearon estas bóvedas con estos dispositivos que me parecen fabulosos, en donde a través de estos elementos translúcidos dejan entrar la luz difusa directa y este mismo dispositivo lo que hace es mandar la luz a través de la reflexión a las bóvedas, ¿verdad? Entonces las bóvedas de forma indirecta también bajan la luz al espacio. Ujú. Em, la Catedral de Ronchamp de Le Corbusier, 1950, en Francia. ¿Qué es lo que hace Le Corbusier en esta capilla? Genera a través de este muro, que es un muro bastante pronunciado, bastante profundo, una serie de prismas en todas las direcciones y, y el elemento que se encuentra de cristal, de translúcido, muchas veces es translúcido y algunas veces tiene algunas tonalidades. Entonces estos prismas con todas estos diferentes prismas tipo pirámides que desvían la luz hacia un lugar y hacia otro y la reflejan, pues crean una sensación celestial bastante interesante al interior de esta capilla. Luis Barragán, uno de nuestros arquitectos e ingenieros en México. Esta es una fotografía de la capilla de las Capuchinas de 1960. Ujú. Se ubica en Tlalpan, en una zona sur, en la capital. La imagen que estamos viendo aquí está recibiendo luz de un vitral que se encuentra al sureste. Ujú. Este vitral de Matthias Geritz, un artista alemán que llegó a México justamente alrededor de estas fechas. Este vitral tiene unas tonalidades ya amarillas, entonces deja entrar la luz con esta tonalidad amarilla, esta luz que se refleja primero en una cruz que está aquí al lado izquierdo y que entra y aparte se refleja en este retablo dorado. Em, y en el segundo plano se encuentra este muro con esta saturación de color. Entonces lo que realmente se vive al momento de entrar en esta capilla es una saturación de color que, que nos enciende todos los sentidos. Ujú. Eh, También me quedo en casa con el arquitecto Luis Barragán en su casa estudio de 1984.
48 en México. Este es el vestíbulo de su casa estudio. En la fotografía de la izquierda tenemos iluminación artificial. En la fotografía de la derecha tenemos también luz artificial, pero con la puerta que da hacia la calle cerrada. También pinta este vidrio con una tonalidad amarilla y cuando entra luz a través de ese, digamos, vitral, baña este vestíbulo y lo baña de amarillo y haciendo contraste con el violeta, que son colores complementarios ahí, en violeta del espacio al fondo, pues también nos crea una sensación de contraste muy interesante. Entrando aquí a este vestíbulo que nos lleva al primer nivel, tenemos el violeta en esta parte, tenemos un tragaluz que deja entrar la luz directa solar que se apoya en este retablo, que en este caso es del artista Chucho Reyes, y este retablo justo también baña de color cálido este vestíbulo y de nuevo con el color complementario que es el violeta, ¿no? Y pone justo una mesa con el teléfono, haciendo énfasis en la comunicación, en donde reciben un rayo directo de luz. Este es el acceso a la azotea, en donde la pared del lado derecho está pintada de amarillo, el cristal está pintado de amarillo también, incide la luz y la fotografía de la derecha, lo que estamos viendo es como si tuviéramos una luz, un luminario de luz diurna, ¿sí? Un luminario de luz diurna en un espacio que ya tiene un baño de luz natural, pero en este caso estamos dejando entrar la luz de contraste, la luz cálida, como si fuera el rayo del sol, incidiendo a través de este pequeño pasillo que nos lleva a la azotea, ¿no? Entonces tenemos luz difusa y luz directa de contraste. También me detengo en esta fotografía, en esta serie de fotografías que son las contraventanas que las contempla para su estudio, ¿no? En su estudio, en la parte alta, tiene estas contraventanas divididas en 4 y tuve la oportunidad de tomar estas fotografías con estas diferentes disposiciones, ¿no? Entonces, al momento de abrir todas las contraventanas o postigos, también como los llaman, puede entrar el flujo luminoso directo y tenemos la vista hacia el exterior, ¿verdad? Si logramos abrir solo dos contraventanas pegadas a la pared, pues la luz difusa que entra en ese momento se apoya en la pared lateral y entonces baña el espacio, ¿verdad? Cuando abrimos las dos de arriba, lo que hace el flujo de luz natural es apoyarse en la viguería superior y así baja al espacio. Lo mismo podemos ver cuando abrimos solo una pequeña de estas contraventanas en la parte superior. Aparte, cómo vemos cómo hacer, al hacer una ventana más chica, cómo brilla esta o cómo deslumbra en el interior del espacio. Pero también el flujo luminoso se apoya en la viguería para entrar al espacio, ¿no? ¿Cómo podemos aislarnos completamente al cerrar todas y prender la luz artificial, como en las últimas imágenes, ¿no? Siempre haciendo referencia a Barragán, a esto espiritual, a la cruz, ¿no? Era muy devoto. También, como mencionamos el ahorro energético, se ha estudiado cómo edificios comerciales y de oficinas con horarios diurnos, claro, pueden ahorrar del 20 al 40% en consumo de luz y refrigeración con el uso apropiado de la luz natural, ¿sí? ¿Esto qué logra? Pues una mejor preservación del medio ambiente. Los espacios que están bañados con luz natural se vuelven más rentables cuando gozan de una buena iluminación. No sé cómo vamos en tiempo, pero me estoy acercando al final. Ajá. 30 minutos, ¿verdad? Estábamos considerando para dejar a preguntas y respuestas. El uso adecuado y aprovechamiento de la luz natural. ¿Qué significaría aprovechar para las latitudes en donde están ustedes y donde estamos nosotros? Lo ideal sería aprovechar el flujo difuso de la bóveda celeste, dejarlo entrar al interior del espacio,
¿Por qué dejar entrar el flujo difuso y no la luz directa en todos los casos? Porque el flujo difuso tiene una mejor eficiencia lumínica, ¿no? Podemos tener más lúmenes por watt que en el directo, ¿ok? Entonces aprovechamos para realizar las tareas visuales, el flujo difuso. Interactuamos con el flujo directo a través de una serie de elementos. También lo podemos utilizar para redirigirlo al interior del espacio y aprovechar más la luz natural en la profundidad del espacio. En ciertos espacios podemos dejar entrar los rayos directos solares, siempre con cierto control, ¿verdad? Porque es deseable siempre poder controlar la luz de contraste, la luz directa, mientras le abrimos las puertas, las ventanas a la luz difusa de la bóveda celeste. Si logramos hacer esto, podemos generar un ahorro energético y por ende un menor impacto al medio ambiente, enaltecer, como lo vimos en los diferentes ejemplos, y embellecer el objeto arquitectónico y enriquecer la experiencia humana y aportar bienestar y salud a los usuarios que habitan estos espacios. Fue un breve recorrido por la importancia de la luz natural. Espero que les haya parecido interesante y me gustaría abrir el espacio para preguntas y respuestas si están de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Cecilia. ¿Sí? Entonces, no sé, abrimos espacio de preguntas. Si alguien tiene una pregunta, la puede formular por el chat o también puede levantar eh, bueno, yo tengo una consulta. ¿Cómo ha sido su experiencia, digamos que de la parte arquitectónica, para complementar, por ejemplo, con el aspecto técnico, digamos, con los ingenieros? Por ejemplo, aquí en Colombia muchas veces eh, se quiere como cumplir con el reglamento, cumplir con los niveles, y eso a veces hace que se aleje un poco de la parte arquitectónica. Entonces, no sé cómo ha sido su experiencia en México para combinar esa parte arquitectónica de iluminación natural con, digamos, un poco los requisitos técnicos de los reglamentos. Gracias. Fíjate que es muy laxa la norma en México con respecto a la luz natural. Tenemos en el reglamento de construcciones, en el penúltimo reglamento de construcciones, todavía para diferentes orientaciones se tenía un ventanaje diferente, ¿no? Para el norte se tenía un ventanaje diferente que para el sur, para el este y para el oeste. En la última actualización del reglamento de construcciones, tomaron un ventanaje parejo para todas las orientaciones. Esto habla de la ignorancia, ¿verdad? Y de no reconocer que cada una de las orientaciones tiene una condición diferente, ¿ok? Entonces, a través de la universidad nos hemos dado a la tarea de proponer, bueno, de realizar investigación para proponer normativa que realmente nos permita aprovechar la luz natural en los interiores arquitectónicos. Tanto nosotros como ustedes tenemos suficiente luz natural, ¿no? Entonces, depende de cómo la aprovechemos en el interior del espacio para el usuario, para las tareas visuales y para su bienestar, ¿no? Por ejemplo, el ventanaje, lo único que menciona nuestro reglamento sobre el ventanaje es del 17.5% de ventanaje. No habla de nada más. Ah, bueno, habla de patios, ¿verdad? Pero al final, son tan chicos los patios que casi es un conducto de luz. Entonces, sí, nuestros esfuerzos más han sido por parte de la universidad en investigación, en generar una plataforma de observación de luz natural para que sepamos de entrada cuál es la disponibilidad del recurso natural y a partir de esto podamos hacer normativas de nuevo que podamos para poder aprovechar este recurso inagotable en la arquitectura. ¿Era por ahí más o menos la pregunta? Sí, sí, también, y también cómo hacen ese complemento también, digamos, con la iluminación artificial y la parte técnica, digamos, que un poco del tema de ingeniería y demás. Perdón, es que ahí se corta un poco. Lo primero no lo escuché bien. Ay, perdón, Sí. un momento. ¿Ahí me escucha mejor, Cecilia? Ajá, ajá, Sí, no, que preguntaba también cómo hacen también esa integración con la iluminación artificial ajá. y con el trabajo en conjunto, por ejemplo, con el tema técnico desde la ingeniería. Sí, este, claro, nosotros somos de la parte de arquitectura,
¿no? En la parte de ingeniería hemos estado analizando diferentes componentes de transmisión. Hemos evaluado diferentes vidrios y todo lo que los proveedores nos presentan para poder aprovechar. Ya saben que cada vez hay vidrios de alta tecnología en donde pueden dejar entrar más el espectro visible, reflejar más el infrarrojo o el ultravioleta. Entonces, de nuevo, en el posgrado de arquitectura hemos tratado de llevar a cabo diferentes investigaciones al respecto para poder ver cómo interactúan estos tipos de materiales con los objetivos en el interior del espacio, ¿sí? ¿Cómo, cómo complementamos? Pues de entrada nuestra postura es aprovechar la luz natural en lo que se pueda y poder este, apoyar con luz artificial en el momento en donde no contamos con la luz natural, pero nosotros tenemos una especialización en la universidad. A los alumnos los preparamos para que puedan analizar la luz natural, la puedan aprovechar y contemplen la luz artificial como complemento durante el día. Ujú. Gracias. Carolina Pedraza pregunta que si trabajas con algún software para poner a calcular ese ingreso de luz natural en la arquitectura. Sí, hay unos softwares que actualmente se usan. La historia del software ha sido muy interesante porque el padre el padre o la madre, ya no sé políticamente cómo es correcto, pero ¿no? El principio de todos los softwares siempre ha sido Radiance, ¿no? Pero Radiance es bastante complejo de aprender porque es un código abierto. Después, muchos de los simuladores que simulan la luz artificial también simulan la luz natural, pero de una forma muy básica, ¿no? No sé si ustedes en Colombia trabajaron con AGI 32. AGI 32 trabajaba con los 15 tipos de cielo propuestos por la CIE. Dialux trabaja con 3 tipos de cielo que son muy básicos. Y lo último son programas que trabajan con datos meteorológicos, ¿no? Para estos softwares se utilizan los archivos EPW, que es Energy Plus Weather. Uh-huh. Entonces, estas simulaciones que trabajan principalmente con el modelo de Pérez para All Sky Weather, trabajan con datos meteorológicos y hay varios. Uno muy sencillo y abierto a todo público es un investigador que se llama Andrew March. Uh-huh. Andrew March pone a disposición unos programas de acceso de dominio público en donde hay que cargar el archivo EPW y puedes hacer unas simulaciones muy básicas, pero muy sencillas y muy rápidas. Velux, que es una empresa europea de ventanas y de persianas, tiene un software que también es muy bueno y es de dominio público, que se llama Sibelux. Uh-huh. Y de ahí hay muchos privados, ¿no? De dominio privado. Eh, Sonoma tiene varios, Revit tiene un Insight, el Insight, que es un plugin. Mm, ya casi todos los programas tienen o un plugin o la forma de adentrarte a Grass. Por ejemplo, está también Rhinoceros, en donde le puedes meter optimización, que es Grasshopper, y de ahí te vas a una serie de bichos, los llamo yo, que son Honeybee, Ladybug y todos estos que te hacen estudios solares y de incidencia de luz natural. Ujú. Ya hay mucho en el mercado, pero el primero de todos, y si realmente nos queremos ir al más fiel, es siempre Radiance. Ujú. Muchas gracias, Cecilia. Ujú, Dora Gómez pregunta, ¿cómo es el ciclo de la temperatura de color ujú. a lo largo del día y cómo nos afecta? Sí, gracias. Es una pregunta muy interesante. También justo en el posgrado de arquitectura salió una investigación de una alumna que programó un LED hace mucho tiempo, hace ya más de 10 años, con las diferentes temperaturas de color de la bóveda celeste, ¿no?
Entonces, sí, efectivamente, en las mañanas es cálido, al mediodía es neutro. Yo nunca diría que es frío, así como lo presentan, ¿no? Porque no, casi que no son comparables las temperaturas de color de la luz artificial y la luz natural, porque estamos hablando más de un neutro. Siempre cuando lo presentan en luz, cuando hacen la comparativa con luz artificial, lo presentan en un 10.000, ¿no? 6.000. Y eso a nuestra vista respecto al espectro continuo de la luz natural es más neutro que frío. Ujú. Y de ahí vuelven a ser más cálidas al atardecer. Gracias. Pregunta Diana Andrea Niño. Se habla muchísimo de la normativa de iluminación eléctrica, pero para usted, ¿cuál es la mejor referencia de normativa a nivel internacional de iluminación natural? Gracias. De luz natural, pues lo que nos refiere ahorita principalmente son los lineamientos, ¿no? Nosotros tenemos, ahorita casi nos guiamos más por lineamientos que por normativa. Tenemos LEED, que aunque LEED le destina muy pocos puntos a la luz natural, ¿sí? Pero de todas maneras nos da ciertos lineamientos que habría que contemplar. Este, la CIE siempre presenta excelentes lineamientos de luz natural y la IES con sus reportes de luz natural también da buenos lineamientos, pero dado la variabilidad de la luz natural, es muy, muy compleja su regulación. Ujú. Yo me iría más por los lineamientos. Gracias. Claro Oscuro pregunta que si existe la demanda suficiente para asesorar en diseño de iluminación natural en México. La demanda suficiente no es poca, porque generalmente deberíamos de trabajar con los arquitectos desde el principio del proyecto, ¿no? Nos imaginamos cómo desde la zonificación tendría que estar contemplada la luz natural. Eh, es una disciplina que difícilmente puede entrar como consultoría después, ya cuando está el objeto arquitectónico ideado. Sería mejor entrar a trabajar como estrategia de arquitectura bioclimática de la mano con los arquitectos. Y en esos procesos casi no recurren a consultorías, ¿no? Está el arquitecto, requieren consultorías más adelante, como son las consultorías de luz artificial y todo esto, que también debería estar desde un principio, pero la luz natural debería estar desde la selección casi del predio para un tipo de género arquitectónico, ¿no? Ujú. Gracias. Y con respecto a lo que nos comentó anteriormente, Carolina Pedraza pregunta, ¿cómo se llama la investigadora o la investigación sobre temperatura de color en los cielos? Gracias. Es Isabel de Alba o de Anda. Ujú. La puedes encontrar en la biblioteca de la de Arquitectura, en el posgrado, en la maestría. Isabel de Anda. Y si me mandas un correo, ahí está mi correo, yo creo que te la puedo encontrar y mandar. Ujú. Gracias. Y Dora, con respecto a la pregunta que había hecho anteriormente, dice, con respecto a la temperatura de color, si entendí bien, esta tiende a ser neutra, refiriéndose a la temperatura natural, es comparable a la temperatura de color que se produce artificialmente en alguna fuente de luz y la luz natural, o no es comparable. La neutra sí, la fría no. Yo cada vez me alejo más en el contemplar una luz fría, ¿no? Siempre de neutra a cálida. Y sí podría ser comparable con la neutra, no con la fría. Ujú. Eh, gracias, Cecilia. Claro Oscuro pregunta, ¿considera que la arquitectura contemporánea de fachadas en vidrio ha olvidado mucho las herramientas de la arquitectura moderna con el manejo de elementos de fachada para la mejor protección y manejo de la luz natural? Sí, excelente tema. Me encanta ese tema porque es, es debatible, ¿no? En muchos países
En este país, en México, se utiliza mucho el vidrio en los edificios de gran escala por, por diferentes cuestiones, por la economía, por su limpieza, por su sencillez, por una serie de aspectos que no contemplan la luz natural. Justo un último trabajo en el mismo lugar trabaja los vidrios de alta tecnología y cómo estos no son suficientes para proporcionar en el interior de un espacio de oficinas la suficiente luz natural, ¿no? Entonces tenemos edificios con una fachada de vidrio que en el mejor de los casos, si tuviera un vidrio de alta tecnología que ya incrementa el costo, eh, si estos vidrios o estas fachadas dan hacia una orientación donde la incidencia de los rayos solares es alta y estos rayos solares entran con toda su fuerza, lo único que hacen las personas al interior es cerrar los blackouts, ¿no? Las persianas y evitar que entren los rayos solares directos y entonces prenden la luz artificial. Entonces no hay nada de ahorro energético, ¿no? Eso por un lado. Si los llega a deslumbrar, entonces bajan las persianas y de hecho por la parte exterior, en varios edificios aquí en México, se ven como ya estas cortinas, estos blackouts, se ven quemados por el sol, ¿no? Y en el caso de tener vidrios de alta tecnología que dicen que dejan entrar el espectro visible y reflejan el infrarrojo y el ultravioleta, la parte de luz visible que dejan entrar no es suficiente para realizar tareas visuales en el interior. Entonces, ni por un lado ni por el otro. No contemplan elementos de protección. Los elementos de control solar son muy importantes para nuestras latitudes. Ustedes también están en la zona intertropical. O bueno, un poquito, sí, están en la zona intertropical. Entonces siempre estos edificios, siempre considerar un control solar es muy importante. Ujú, ujú. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias, Cecilia. No tengo más preguntas. Muchas gracias por la conferencia, por el tiempo. También gracias a todos por conectarse. Eh, y pues quiero hacer como unos últimos anuncios. Recordarles nuestro segundo webinar de la serie va a ser el próximo 13 de marzo a las 6 p.m. Iluminación de espacios de exterior con Fernando Deco. Entonces, muchas gracias, Cecilia, y gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. También presentarles un congreso que estamos apoyando desde IES Colombia como aliados sobre sistemas fotovoltaicos, especialmente para hablar cómo es integración de nuevas tecnologías con la iluminación. Y presentar el diplomado de iluminación y retila de la Universidad Nacional, que inicia el jueves 6 de marzo, la conferencia inaugural. Gracias a todos y hasta luego. Muchas gracias, Cecilia. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego.